Hola, hoy vamos a hablar del tema de las actas, las asambleas, las reuniones de directorio, de socios. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a ver es el tema de dónde se registran estas actas o qué libros sociales se encuentran dentro de una sociedad. Entonces, para ello vamos a empezar con la presentación de actas, asambleas, reuniones de socios, de directorios, en general todo tipo de elementos de las sociedades comerciales, pero en especial vamos a hacer referencia a las sociedades anónimas. Lo primero que tenemos que ver son los libros sociales. Los libros sociales están regulados en el artículo 55 del Código de Comercio y son tres libros los que debe llevar cualquier tipo de comerciante. Es el libro diario, el libro inventario y el copiador de cartas. Obviamente esto ya es algo que se ha analizado anteriormente. El copiador de cartas no es un libro que hoy en día se esté utilizando, pero sí el libro diario y inventario que lo debe llevar cualquier comerciante, y en especial las sociedades comerciales. Con respecto a otros libros, bueno, el artículo 332 de la Ley de Sociedades Comerciales habla de algunas formalidades de los libros en sociedades comerciales, en especial de las sociedades anónimas, y dice que los libros que deberán llevar las sociedades anónimas serán obligatorios para todo el comerciante, es decir, serán todos aquellos libros que son obligatorios para el comerciante, los que ya vimos en el artículo 55, y los que establece la subsección con iguales formalidades legales. Y entonces ahí empieza a hablar de determinados libros. Por ejemplo, el libro de registro de títulos nominativos o escriturales, ahí ya algo hemos hecho referencia respecto a qué es un libro de títulos nominativos y qué es un libro de títulos escriturales. Y a eso se hace referencia el artículo 333 y 334 de la Ley de Sociedades Comerciales. El 333 dice que las sociedades que emitan certificados provisorios, acciones, partes beneficiarias o obligaciones negociables nominativas deberán llevar los respectivos libros de registro en los que se anotarán el número de orden de cada título, su valor y la individualización del titular. Por eso en alguna otra clase anterior habíamos hecho referencia a que no es correcto 100% decirle libro de acciones nominativas, porque en realidad no solamente se registran las acciones, sino que además se registran otros títulos nominativos, como lo dice la propia ley en el artículo 333. Y en el artículo 334 habla del libro de registro de acciones escriturales. Y dice que si el estatuto prevé acciones escriturales, que dijimos que son aquellas acciones que no figuran en un documento papel, como sí lo son los títulos al portador o los nominativos, se prevé que exista un libro el cual se va a denominar como registro de acciones o, mejor dicho, de títulos escriturales. La misma observación que hice respecto a los títulos nominativos, el por qué no decirle acciones escriturales, y porque justamente pueden existir otros títulos que no son exclusivamente acciones y que también se registran en este libro. El libro de registro de accionistas y asistencia a asambleas, este es un libro particular en el cual, si bien está regulado en el 335, tiene la particularidad de que solamente se utiliza en las reuniones de accionistas y asistencia a las asambleas. En unas presentaciones más adelante vamos a ver qué tipo de registros se hacen en este libro y cuáles son las condiciones que debe cumplir. El artículo 335 dice que toda sociedad anónima llevará un libro de registro de asistencia a accionistas a las asambleas, en el que se anotarán los nombres de los que se propongan concurrir, la clase, número y valor de las acciones registradas y el número de votos que le correspondan. Antes de iniciar las sesiones, los accionistas que se anoten, de acuerdo a lo establecido en el inciso anterior, deberán firmar la asistencia en el mismo libro. Igual obligaciones corresponderán a las personas que concurran como mandatarios. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que exista un llamado a una asamblea, los accionistas deberán registrarse en este libro de registro de accionistas y de asistencia a asamblea, y para lo cual contarán con determinado plazo. Este plazo estará fijado por esa convocatoria a las asambleas, y
se registrarán en una primera instancia y después se registrará quienes efectivamente asistieron a las asambleas. ¿Por qué esta división de registro de accionistas y asistencia a asamblea? Porque perfectamente se pudo haber registrado 2 o 3 días antes de la asamblea un accionista, haber depositado sus acciones en la sociedad, y el día de la asamblea, por cualquier motivo personal, no haber podido asistir a la asamblea. Con lo cual, tendría un registro de accionista en la primera parte de este libro, pero no una concurrencia efectiva a la asamblea. Después vamos a ver, como les decía en una presentación más adelante, cómo se hacen estas registraciones. Con respecto al libro de actas de asamblea de accionistas, el artículo 336 prevé que las sociedades deberán llevar un libro de actas de asambleas en el que se asentarán las mismas de acuerdo a lo que establece el artículo 103 y 360. Remito obviamente que lean estos artículos, pero básicamente aquí lo que se hace es asentar todas y cada una de las asambleas que se han realizado donde han concurrido los accionistas. Después tenemos un libro de actas de directorio, y esto está regulado también en el artículo 336, y dice que cuando la sociedad tenga un directorio, comité ejecutivo o comisión fiscal, deberá llevar un libro de actas de cada uno de esos órganos, donde se sentarán las respectivas deliberaciones y resoluciones. ¿Qué quiere decir esto? De que el órgano de representación de esta sociedad, del órgano de administración de esta sociedad, que en este caso estamos hablando de un órgano colegiado, como vimos en clases anteriores, podría tratarse de un órgano que fuera unipersonal, y para eso por ahí le denominábamos administrador. Podemos tener un órgano colegiado, en este caso llamado directorio. Recuerden también que el directorio no necesariamente tiene que estar compuesto por muchos miembros, sino que puede perfectamente estar compuesto por una única persona a la cual se le va a denominar presidente del directorio. Va a ser el presidente y único integrante del directorio quien va a tener las facultades de administración y representación de esa sociedad. Pero más allá de eso, vamos a tener un libro de actas de directorio en el cual se plasmarán todas las resoluciones que este órgano de administración y representación eh, este, eh, considere conveniente. Es decir, que cada vez que este directorio se reúna, va a plasmar en un acta todas las resoluciones. Y después podemos tener las asambleas especiales, que esto está regulado en el artículo 337, dice que funcionando asambleas especiales deberá llevarse también un libro a estos efectos. ¿Cuándo operan las asambleas especiales? Y para resumírselo rápidamente, las asambleas especiales funcionan cuando existen distintos tipos de accionistas. Accionistas con derechos diferentes, con preferencias. Entonces, en ese caso, estamos ante varios, 2 o más grupos de accionistas, y para ello cada uno de esos grupos de accionistas va a tomar sus propias deliberaciones, va a tomar sus propias resoluciones, las que va a llevar a una asamblea general. Por ahí vamos a ver, y más adelante yo les hice referencia justamente a eso, es que se denomina muchas veces asamblea general a una asamblea que realmente no es general, porque no existen asambleas especiales. Las asambleas especiales son aquellas, como les decía hace un ratito, que se toman dentro del seno de determinado grupo de accionistas, y la resolución que surja de ahí es la que se va a llevar a la Asamblea General. Si no existen estas asambleas especiales, no sería técnicamente correcto decirle Asamblea General de Accionistas, porque en realidad no existe una asamblea especial. Sería correcto decirle Asamblea de Accionistas. ¿Ah? Y esto está regulado, las asambleas especiales, en el 337. Ahora vamos a hacer una diferencia, porque también, digo, ya que estamos analizando todo el contenido previo a lo que es una asamblea de accionistas o reunión de directorio, vamos a hacer un análisis de las acciones, que si bien esto ya lo vimos en clases anteriores, vamos a hacer un repaso. Las acciones se pueden clasificar en 3 tipos. Las acciones al portador, que son aquellas que simplemente las tiene el portador del título, es decir, el poseedor de ese título es quien se considera en principio
titular de los derechos que emergen de ese título valor. Y después tenemos las acciones nominativas. En las acciones nominativas que las podemos clasificar en endosables y no endosables. Las nominativas son aquellas acciones en las cuales surge del propio título la persona o el nombre de la persona que efectivamente es titular de esas acciones. Estos dos tipos de acciones, tanto las al portador como las nominativas, son acciones que se registran o se ven plasmadas en papel. A diferencia de las escriturales, que como ya les hice mención hace un ratito, las escriturales no figuran en ningún tipo de documento y solamente se registran en un libro. Las nominativas se pueden clasificar en endosables y no endosables. Esto también ya lo hemos visto anteriormente, pero para recordárselo les digo que las endosables son todas aquellas acciones nominativas, obviamente, que se transmiten por el simple endoso y la entrega del título. Las no endosables, por el contrario, son aquellas que no se transmiten con el endoso, sino que se transmiten por una cesión de crédito. A estos efectos lo que nos importa es determinar cuál es el tipo de acciones con las cuales vamos a trabajar. Si estamos frente a una acción al portador, si estamos enfrente a una acción nominativa o enfrente a una acción escritural. ¿Y esto por qué? Porque esto es lo que nos va a determinar los controles que tengamos que hacer o no al momento de producirse una asamblea de accionistas. Lo primero que vamos a tener que tener en cuenta, que esto también ya lo hemos visto en alguna clase anterior, es dos leyes. La primera de ellas es la ley 18930, del 27 de julio del 2012, que en sus artículos primero y segundo habla de los titulares de esas acciones al portador. Y la segunda ley es la 19484, que es del año 2017 y habla del beneficiario final. Las acciones al portador, de acuerdo a la ley 18930, tienen, mejor dicho, que comunicar sus participaciones patrimoniales al portador, las tienen que comunicar o tienen que hacer una declaración al Banco Central informando quiénes son sus titulares. Esto es lo que muchas veces pueden llegar a conocer en la vida práctica como declaraciones juradas A y B. ¿Por qué declaraciones juradas A y B? Porque el accionista o el titular de esas participaciones patrimoniales, porque pueden ser, como ya vimos, no solamente acciones, sino derechos, otros tipos de derechos que están plasmados, por ejemplo, en un título provisorio, que sea al portador, esos titulares de esas participaciones patrimoniales al portador tendrán que hacer una declaración jurada, que es un formulario A, que está colgado en la página del Banco Central, que lo que establece es algunos datos que deben ser completados por ese titular de las participaciones patrimoniales y entregado a la sociedad para que el administrador o el representante de esa sociedad, de la cual es titular sus acciones, pueda confeccionar la declaración jurada o el formulario B que va a ser remitido al Banco Central. Como les decía, esta ley es del año 2012 y había establecido en un principio plazos. Lo que nos importa es que toda aquella modificación que se produjo después del 31 de mayo del 2013, es decir, que todas aquellas modificaciones producidas a partir del 1 de junio del 2013, tienen que ser comunicadas dentro de un plazo de 15 días a la sociedad por parte del accionista, y la sociedad tiene un plazo de 30 días, vencidos los primeros 15 que tiene el accionista, para comunicar al Banco Central esa modificación. Es decir, que tiene un total de 45 días para que la sociedad comunique las modificaciones que se hayan producido tanto en la calidad de titular de esas participaciones como en cualquier otro elemento declarado en la comunicación anteriormente realizada. Posteriormente, en el 2017, el 5 de enero de 2017, se sanciona una ley, la 19484, como ya les había dicho, que lo que obliga acá es que ya no solo se comunican los titulares de las participaciones patrimoniales al portador, sino que además se comunique quiénes son los beneficiarios finales.
pero con la salvedad de que aquí no solamente se pide que se comuniquen quiénes son los beneficiarios finales de los titulares de las participaciones patrimoniales al portador, sino además de las participaciones nominativas. ¿Qué implicó esto? Que todas las sociedades que antes habían zafado por ahí de haber comunicado al Banco Central la titularidad de sus participaciones, bueno, hoy van a terminar haciendo una comunicación al Banco Central en cumplimiento de la Ley 19484. Bueno, acá hay dos plazos que se estableció, que todas aquellas sociedades con participaciones al portador tenían un plazo de comunicación de todo lo sucedido antes del 30 de septiembre del 2017 para comunicar al Banco Central. Y las sociedades que tuvieran acciones o participaciones patrimoniales nominativas tenían plazo hasta el 30 de junio del 2018 para realizar esa comunicación al Banco Central. Los plazos de las modificaciones, que hoy está modificado incluso por la ley 19924, en el artículo 25 de la original ley 19484, se establecía que los plazos eran de 30 días para realizar cualquier tipo de comunicación o modificación al Banco Central. Hoy, con la 19924, se han establecido que los plazos son de 45 días, con lo cual se ha extendido ese plazo para realizar las comunicaciones de los beneficiarios finales. Además de que hoy en día los plazos se cuentan en días hábiles y antes estos plazos eran días corridos, con lo cual se generaba cierto inconveniente. Además, se tiene en consideración que para el caso de titulares o beneficiarios finales que no sean residentes en el territorio nacional, se posee un plazo de 90 días para realizar la comunicación al Banco Central. Esto es algo importante porque si tenemos un titular o un beneficiario que es del exterior, tenemos un plazo de 90 días. En cuanto a las acciones al portador, las modificaciones y posteriores comunicaciones que hay que hacer al Banco Central, ¿qué es lo que hay que comunicar o qué es las modificaciones que se deben presentar ante el Banco Central? Simple. Cualquier hecho que implique una modificación en la declaración jurada ya presentada ante el Banco Central. Como por ejemplo, una modificación de domicilio social, un cambio de nombre, un cambio de titulares, un cambio en las participaciones sociales, una modificación de domicilio fiscal, de domicilio constituido. Todas esas son modificaciones que ameritan una nueva comunicación al Banco Central. La excepción, y básicamente hay dos excepciones, por ahí podría llegar a haber alguna otra, pero en principio son las únicas dos excepciones en las cuales no se tiene que presentar al Banco Central ningún tipo de comunicación, ni por la 18930 ni por la 19484, es el aumento de capital, siempre y cuando se mantengan las mismas proporciones y los mismos titulares, y el cambio de directorio o de representantes. Es decir, que cada vez que tenemos un aumento de capital integrado o social, pero se mantengan las mismas proporciones y los mismos accionistas, no hay que hacer ningún tipo de comunicación. Entonces, ustedes me pueden preguntar, ¿cuándo se hace esta comunicación? Y bueno, se hará en la próxima comunicación que obligatoriamente tengamos que hacer. Por ejemplo, si se modifica el domicilio, si se modifica la denominación de la sociedad, ahí aprovechamos y hacemos la modificación del aumento de capital. Y otra de las cosas importantes que siempre se consulta es si los cambios de directorio de una sociedad o representantes legales de una sociedad tienen que comunicarse. Y es tajantemente la respuesta es que no. No es un requisito de comunicación, ya que la declaración jurada no lo prevé así. Acá pueden ver un certificado de declaración jurada de titulares. Esta es solamente en cumplimiento de la 18930, pero ustedes ya tienen algún ejemplo anterior de 19484, con lo que perfectamente se pueden orientar en ese sentido para saber cómo hoy les sale un certificado de declaración de titulares y beneficiarios finales. Algo que es importante, que esto lo establece la 18930, pero también lo establece la 19484, son las sanciones. Las sanciones en este sentido es la imposibilidad de ejercer determinados derechos
que la 18.930 le establece a aquellos accionistas que hayan incumplido con su comunicación, por eso es la importancia de saber quiénes son los accionistas al momento de tomar las resoluciones sociales. Y después vamos a ver, cuando armemos el acta de accionistas, de la asamblea de accionistas, vamos a ver la importancia que tiene dejar reflejado que los accionistas que hoy comparecen a esa sociedad son los que realmente han cumplido con la declaración al Banco Central. Si no, acá tenemos que observar que hay un impedimento en ejercer esos derechos como accionistas, es decir, que no se les debería permitir ejercer los derechos como accionistas. Además de que existen sanciones pecuniarias, como una multa que al día de hoy ronda los 980.000 pesos por el cumplimiento, ¿tá? Puede ser multas menores, pero ronda hasta ese importe. Y después también se sanciona a la sociedad. La sociedad también puede ser sancionada con una multa, y en el caso, por ejemplo, de que se pagaran dividendos, es decir, que la sociedad pagara ganancias a los socios o a los accionistas, la sociedad podrá ser multada con el monto, con el equivalente al monto de la distribución que hubiese realizado incumpliendo estas leyes. Y algo que es importante para la sociedad es la suspensión del certificado común de DGI. Entonces, ¿qué implica esto? Que automáticamente cuando existe un incumplimiento por parte de la sociedad en la comunicación al Banco Central, la DGI, en este caso la auditoría interna, comunica la falta de cumplimiento a la DGI y la DGI suspende el certificado común. En cuanto a los representantes legales o voluntarios, serán responsables de las sanciones en la medida que hayan tenido actuación personal en el cumplimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que los representantes de la sociedad, siempre y cuando hayan incurrido en esta falta de comunicación, serán tan responsables como lo fueron los accionistas y las sociedades o las entidades emisoras de estas participaciones. El Poder Ejecutivo, decía la ley 18.930, quedará facultado para publicar una nómina de sujetos y entidades que hayan incurrido en incumplimiento. Y efectivamente así lo hizo en alguna instancia, sobre todo cuando se sancionó la ley 19.288, que esto es materia de otra clase, pero se sancionó, o mejor dicho, se publicó una nómina de todos aquellos sujetos que habían incumplido con la comunicación al Banco Central para que sea o que fuera de público conocimiento. Cerrando un poquito el tema de las acciones, acá, digo, esto ya lo hemos visto en alguna otra clase anterior, pero tenemos un título o con todos los requisitos de los títulos accionarios, que esto remito a que lean cuáles son los requisitos en la ley de sociedades comerciales, pero acá tienen un ejemplo de un título de acciones al portador, en el cual no figura el nombre de la persona que es titular, porque justamente es al portador y lo que tienen que saber que se transmite con la simple entrega, sin perjuicio de que hoy en día tenemos que tener muy en cuenta la comunicación al Banco Central en cumplimiento de estas dos leyes que acabamos de hacer referencia. Con respecto a las acciones nominativas, la ley 18.930, que como dijimos es una ley del 2012, previó en el artículo 17 que todas aquellas sociedades que fueran con acciones al portador pudieran hacer una modificación rápida, ágil, de nominación. ¿Qué quería decir esto? Que la sociedad pasara de ser con acciones al portador a una sociedad con acciones nominativas. Toda modificación de una sociedad anónima implica que tenga que pasar por la auditoría interna. Para que la auditoría interna haga el control de legalidad, nos emita una constancia, una vez que esté aprobado la modificación estatutaria, y nosotros tengamos que hacer la protocolización de ese documento, inscribir el primer testimonio de protocolización en el registro y hacer la publicación correspondiente. Todo eso demora, tiene su plazo, como ya vimos en la constitución de la sociedad, los plazos de constitución que eran bastante extensos. Bueno, en este caso también el proceso de transformación, o mejor dicho, de reforma de un estatuto puede llevar su tiempo.
Entonces la ley 18930 previó una forma más ágil de nominación de acciones, para lo cual se preveía que en un acta de asamblea de accionistas se resolviera la nominación de las acciones de esa sociedad. Sin perjuicio de además, los remito que lean al artículo 17, pero básicamente lo que establecía este artículo era que el único punto que debía ser tratado en ese orden del día era la nominación de acciones. Esa nominación podía protocolizarse el acta o hacer una declaratoria, la cual se inscribía en el registro de comercio y se realizaban las publicaciones. Y a la auditoría interna iba solamente la comunicación de que se había realizado todo el procedimiento. Y además se le comunicaba de GIBPS de que se había realizado el cambio de acciones al portador a nominativas. El plazo vencía el 31 de mayo del 2013. Pero, bien, hoy podemos tener acciones o sociedades con acciones al portador y podemos tener a accionistas que quieran realizar la nominación al día de hoy utilizando este procedimiento del artículo 17, y efectivamente lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque la ley no estuvo prevista solamente para esa transición o esa especialidad de comunicación al Banco Central en cumplimiento de la ley 18930, sino que previó que con posterioridad a este plazo que venció el 31 de mayo del 2013, se pudieran hacer nuevas reformas de estatutos, y para ello teníamos que tener una instancia previa que tenía que ser la comunicación al Banco Central. Es decir, si hoy pretendemos modificar las acciones del portador en nominativas, lo podemos hacer, pero tenemos que tener regularmente comunicadas las participaciones en cumplimiento de 18930 y 19484 al Banco Central. O si no las tenemos, tenemos que comunicar esas participaciones, cumplir con la obligación de la sanción pecuniaria ante la Auditoría Interna de la Nación, que es el organismo que recauda esas multas, y recién ahí podemos hacer la nominación de las acciones. La nominación de las acciones implica esto que hablábamos recién, el acta de asamblea, donde se resuelve esta nominación, la inscripción en el registro de comercio, las publicaciones y la comunicación a la auditoría interna. Es decir, que en este caso, la auditoría interna no aprueba, sino que solamente recibe el comunicado de que que se hizo esta reforma de estatuto nominando sus acciones. Y eventualmente, después que se hizo todo este procedimiento, podemos tener la baja o la desafectación de ese registro que hicimos en su momento en el Banco Central. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, se elabora una nota estableciendo que se cumplió con el procedimiento del artículo 17, la 18930, que se nominaron las acciones, y que se cumplió en forma legal con todo el procedimiento de esta nominación, habiéndole comunicado a la auditoría interna dicho procedimiento. Entonces, a esos efectos, se solicita por parte del representante legal de la sociedad la baja del registro del Banco Central del Uruguay de las declaraciones realizadas con anterioridad. Pero no es algo que se haga en forma inmediata, es decir, sí, la baja se hace en forma inmediata porque se envía esta comunicación con un certificado notarial en la cual se solicita la baja. Seguramente dentro de las 48 horas siguientes tendremos una constancia de que nos dice que efectivamente fue recibido con éxito nuestra solicitud, pero en el Banco Central la información va a quedar guardada por un plazo de 10 años. ¿tá? Es decir, que el registro en el Banco Central no se quita de un día para otro, sino que recién a los 10 años de haber solicitado la baja de ese registro. Acá tenemos otro ejemplo de título accionario, pero en este caso es un título accionario nominativo, donde figura el nombre del titular de esas acciones. ¿tá? Muy similar al otro, con la diferencia de que figura el nombre del propietario de ese título.
Ahora vamos a entrar a el libro de registro de títulos nominativos en sí, que es una de las cosas que nos importa para saber quién efectivamente es el titular de esas acciones o de esos títulos nominativos y quién hoy va a ser el que va a venir a ejercer sus derechos como accionistas. ¿Qué es lo que se registra en estos libros de títulos nominativos? Bueno, se registra cada una de las modificaciones realizadas en los títulos nominativos. Solamente en los títulos nominativos, porque como dijimos, las acciones al portador no tienen libros y las acciones escriturales no se registran en títulos, sino que se registran las acciones escriturales, ¿tá? O las participaciones escriturales. No hay un título, a eso me refiero. Entonces, ¿qué se registra en este caso? Bueno, la emisión de los títulos, la emisión de títulos de cero, es la primera emisión de títulos, la emisión de nuevos títulos, la destrucción de títulos, porque puede existir destrucción a solicitud de los accionistas, porque quieren distribuirlo de otra forma, o porque tal vez se hizo un rescate de acciones y por eso se destruyen las acciones que fueron rescatadas. Puede existir una compraventa o cualquier otro título de enajenación o traslación del dominio, con lo cual se va a dejar reflejado quién es el titular o el nuevo titular de esos títulos accionarios o esos títulos nominativos. Y también pueden existir títulos provisorios, es decir, todos aquellos títulos que no llegan a ser una acción, sino que son pequeñas partes que una vez que sean completados, ahí sí se podrá emitir una nueva acción. Sin perjuicio de que, bueno, pueden existir otras figuras, como por ejemplo los debentures o títulos provisorios por algún otro rubro que se pueda emitir. Acá, por ejemplo, les presento a modo de ejemplo, un registro de títulos nominativos en la cual se pone la fecha, en la ciudad que se está otorgando esta acta, porque esto no deja de ser un acta, y dice que en virtud de la capitalización, es decir, acá hubo un ejemplo de aumento de capital, producido en determinada fecha, se emiten dos nuevos títulos según el siguiente detalle, y se pone el detalle completo de los títulos. Se trata en este caso, por ejemplo, de 1000 acciones, de $1 cada una, con un valor nominal total de 1000 pesos, y que corresponden al título 11.001 a 12.000 a favor de X personas. Estos son más o menos los datos que debería contemplar cada uno de los registros en un libro de títulos nominativos. En caso, por ejemplo, que fuera destrucción, sería algo similar, pero estableciendo qué es lo que se está destruyendo. En el libro de registro de asistencia de accionistas de registro de accionistas y asistencia de asamblea, que es un libro muy especial porque es un libro apaisado, es decir, que es un libro que cuenta de dos hojas que se deben escribir casi que en forma simultánea, se utiliza para cada asamblea de accionistas. Y acá les aclaro, para cada asamblea ordinaria, extraordinaria u especial. Si tenemos una asamblea ordinaria, lo vamos a usar. Si tenemos una extraordinaria, lo vamos a usar. Y si tenemos una asamblea especial, lo vamos a usar. ¿Por qué? Porque acá vamos a registrar quiénes son los accionistas que pretenden concurrir a la asamblea y quienes efectivamente concurrieron a esa asamblea. El artículo 350 de la Ley de Sociedades Comerciales habla del depósito de las acciones. Y dice, para asistir a las asambleas, los accionistas deberán depositar en la sociedad sus acciones o un certificado de depósito, librado por una entidad de intermediación financiera, por un corredor de bolsa o por el depositario judicial o por otras personas, en cuyo caso se requerirá la certificación notarial correspondiente. La sociedad les entregará los comprobantes necesarios de recibo y que servirán para su admisión a la asamblea. Los certificados de depósito y los recibos a que se refiere el inciso anterior deberán especificar la clase de las acciones, su numeración y la de los títulos. No se podrá disponer de las acciones hasta después de realizada la asamblea, excepto en el caso de cancelación del depósito, debiéndose también cancelar la anotación efectuada en el libro de registro de asistencia. El depositario responderá solidariamente con el titular
por la existencia de las acciones. El contrato fijará la anticipación con que deberá hacerse el registro. Los titulares de las acciones nominativas o escriturales cuyo registro sea llevado por la propia sociedad quedarán exceptuados de su obligación de depositar sus acciones o de prestar sus certificados o constancias, pero deberán cursar comunicación para que se las inscriba en el libro de registro de asistencia dentro del mismo término. ¿Qué quiere decir todo este artículo? Que si yo tengo acciones al portador, nominativas o escriturales, tengo que presentarme a los efectos de hacer el depósito de las acciones o los certificados de depósito. ¿Por qué les pongo ahí al portador? Porque en realidad hay una excepción. Cuando se trata, como dice el inciso final, de acciones que son al portador o escriturales, y siempre y cuando el registro lo lleve la propia sociedad, no será necesario el depósito de las acciones del título accionario en la sociedad previo a desarrollarse la asamblea, sino que bastará con la simple acreditación en la sociedad de que efectivamente son los accionistas. ¿Cómo se logra esto? Bueno, si la sociedad es la que lleva el libro de registro de títulos nominativos o el libro de registro de títulos escriturales, de acciones escriturales, en este caso la sociedad está en condiciones de saber que esas personas que se están presentando son efectivamente los accionistas. Entonces, como le decía, tratándose de sociedades al portador, sí o sí tengo que presentar las acciones a depositar. Esas acciones, esos títulos accionarios deben ser presentados ante el secretario, ante la persona que está encargada de registrar esos accionistas en el libro de registro de accionistas, quien tomará esas acciones y las depositará en la sociedad hasta que se termine la asamblea. Recién cuando se termine la asamblea, los accionistas pueden retirar sus acciones de la sociedad. Ahora bien, si alguno de los accionistas, por cualquier motivo, no puede mantenerse dentro de la asamblea, puede perfectamente solicitar retirar esas acciones, con lo cual va a retirar su asistencia a la asamblea. Esto es la primera hoja del libro de registro de accionistas y asistencia a asamblea. Esta es la parte del registro de accionistas, la cual puede ser en el mismo momento de la asamblea, es decir, previo a realizarse la asamblea, pero el mismo día, minutos antes, o puede ser días antes, para lo cual se va a fijar en la propia convocatoria que realice el directorio, cuál es el plazo para registrarse como accionista. Entonces ahí ustedes perfectamente ven qué es lo que se está registrando, en qué fecha se han tomado esos registros, cuándo se cierra ese registro, en este caso se cierra el 9 de mayo del 2016, pero las personas vinieron en diferentes instancias registrándose. Entonces tenemos un accionista, tenemos una sociedad anónima, tenemos a otra persona, dos personas físicas más, que comparecen, y en este caso tenemos que comparecen a registrarse como accionistas, y en este caso tenemos a un certificado que por Rosa López hizo el escribano Carlos Páez, quien tal vez es el depositario de esas acciones, o quien tal vez acredita que esas acciones están depositadas en alguna cuenta bancaria, o, perdón, en algún cofrefort de algún banco, o que están depositados en algún otro lugar. Pero en este caso es un certificado, como podía haber sido, por ejemplo, un certificado emitido por una institución de intermediación financiera, o tal vez por el juez si las acciones estuviesen en poder del juzgado. Previo a realizarse la asamblea, quien realice todas estas inscripciones, que por lo general es el secretario de la asamblea, o el presidente, esto va a depender un poquito de quién haga el registro de accionistas, va a cerrar esta parte del registro de accionistas y va a establecer en qué lugar lo está registrando, que en este caso es Montevideo, la fecha en que está haciendo el cierre, 9 de mayo del 2016, y establece que se cierra este libro de registro, dejándose constancia que se han inscrito 20.000 acciones, que es la sumatoria del total de las acciones o de los accionistas que vinieron a presentarse,
representando 20.000 pesos, con valor nominal de 20.000 pesos, con derecho a 20.000 votos. Esto lo que hace es que tenemos el quórum suficiente para poder iniciar la asamblea. Después vamos a ver cuándo se logra el quórum y cuándo no, pero por lo menos ya sabemos quiénes son los accionistas que se registraron para concurrir a la asamblea. En una segunda hoja, que digo, la tenemos al costado a continuación, tenemos la firma de todas esas personas que se registraron en la asamblea, y en observaciones vamos a poner quiénes son las personas que asisten, porque a veces pueden ser representadas por algún poder, o representada, por ejemplo, en este caso, por el presidente de la sociedad, porque era una sociedad la accionista, o puede tratarse de personas que están representadas por poder. Una vez que está todo el registro de la asistencia, es decir, este registro de asistencia sí o sí es el que se produce en el momento previo, en el minuto anterior a comenzar la asamblea. En este caso se registra la firma de todas las personas que efectivamente asistieron a esa asamblea. Se da cierre y se pone la constancia de qué tipo de asamblea se está realizando, que en este caso es una asamblea ordinaria que se va a realizar este día 9 de mayo, y ha sido representada la totalidad del capital. En este caso ha sido representada la totalidad del capital, pero podía haber sido otro tipo de capital, y que asisten con 20.000 votos. Se cierra esto y con esto se puede iniciar la asamblea. Ahora bien, vamos a ya empezar un poquito a ver, hasta acá tenemos toda la parte previa, ahora vamos a ver un poquito qué tipos de actas podemos encontrar dentro de una sociedad. Y podemos tener las actas de directorio o las actas de asambleas de accionistas, o yo le pongo socios, porque no siempre son accionistas, porque estamos hablando de sociedades de capital. Las acciones son sociedades de capital, como la sociedad anónima, y la de socios o reuniones de socios son las que se desarrollan en las sociedades personales, como por ejemplo las SRL. ¿Qué es un acta? Un acta es un medio probatorio, en principio, y esto hay diferentes posiciones, pero en Uruguay se ha entendido que el acta en general es un medio probatorio. En cambio, en Argentina, por ejemplo, la posición argentina, que se trata de un requisito de solemnidad, es decir, que si no existe la asamblea, si no está plasmada en el libro, no podemos estar hablando de un acta o una asamblea realmente realizada, porque tiene que existir el acta para poder probarse las resoluciones tomadas en esa asamblea. Sin embargo, en nuestro régimen, en Uruguay, la mayoría entiende que se trata de un medio probatorio. Dice que de las resoluciones de los órganos de administración y representación, o de las resoluciones de los accionistas o socios. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros, por ejemplo, no tuviésemos el libro de actas con el acta pasada, perfectamente podríamos llegar a probar por algún otro medio, tal vez se me ocurre alguna grabación, o tal vez algún acta de comprobación que haya hecho algún escribano, se podría perfectamente tomar la resolución eh, admitida por los socios, o por el directorio, o por el órgano de administración o representación. En cuanto al contenido de esta acta, el artículo 360 establece que en las actas de asamblea, por ejemplo, celebrarán actas en las que se constarán las deliberaciones, los fundamentos de voto a solicitud de los accionistas y las resoluciones adoptadas, las que se sentarán en el libro respectivo. Y esto hace referencia al artículo 103, que lo remito a que lean qué es lo que dice el 103, porque es de suma importancia saber cuál es ese requisito. El 103 les dice que las actas de las deliberaciones de los órganos colegiados deberán labrarse en el libro especial llevado a tales efectos, por eso hablábamos del libro de actas de directorio, llevado con la formalidad de los libros de comercio. ¿Cuáles son estas formalidades? Que el libro debe estar foliado,
encuadernado, que no debe tener tachaduras, enmendaduras. Las actas de directorio serán firmadas por los asistentes, es decir, por todos los asistentes, que eso es algo importantísimo, y las actas de las asambleas de las sociedades por acciones serán confeccionadas y firmadas dentro de los 5 días por el presidente y los socios designados al efecto. Entonces, el 360, como vimos ahí, habla de la forma en cómo se asentarán el contenido de esas actas. ¿Cuándo corresponde confeccionar un acta? Bueno, cada vez que la sociedad necesite resolver alguna prioridad para su funcionamiento. Entiéndase esto: aprobación de balances, designación de directorio o administradores, reforma de los estatutos, aumentos de capital, que puede ser aumentos de capital contractual o capital integrado, autorizaciones especiales, cambio de domicilio, disolución y liquidación de la sociedad, fusión, escisión, transformación, otras resoluciones de administración, como por ejemplo puede tratarse de enajenaciones de bienes automotores, de inmuebles, o, y ahí se los pongo en rojo, el tema del otorgamiento de poderes. ¿Por qué el otorgamiento de poderes en rojo? Bueno, porque últimamente los bancos vienen bastante exigentes en ese sentido, que si bien el otorgamiento de poderes es una actividad pura y exclusivamente del órgano de administración y representación, el otorgamiento de poderes los bancos entienden que debería regularse o establecerse en un acta de directorio. No es necesario un acta de asamblea, pero sí un acta de directorio. Pero además de eso, digo, en lo personal entiendo que el otorgamiento de poderes es algo importante tenerlo en un acta de directorio, porque hoy o mañana esta sociedad vende sus acciones a un tercero, y es importante saber qué poderes se otorgaron previamente en la sociedad a los efectos de saber si se dejan o no sin efecto. Sin perjuicio de que hoy, con la ley que nos permite dejar sin efecto en forma genérica los poderes, podemos perfectamente hacer una revocación genérica de poderes. Pero tal vez no nos interesa hacer una revocación genérica, sino de determinados poderes. Y para ello es aconsejable, pero no es obligatorio, el otorgamiento de poderes figure en algún acta de directorio. Las actas, la regulación legal está establecida para las actas de directorio en el artículo 386 de las sociedades comerciales, de la Ley de Sociedades Comerciales, y las actas de asamblea está regulado en el artículo 340 y 341. El 342 que hace referencia a la asamblea ordinaria de accionistas, que ahí les pongo general entre paréntesis porque la misma aclaración que hice hace un rato es general siempre y cuando existan asambleas especiales. La asamblea extraordinaria de accionistas, que está regulada en el 343, y las asambleas especiales, que está regulado en el 349. Respecto al acta de directorio, lo que nos importa es establecer determinados elementos dentro del acta de directorio. Ellos son el lugar, que se pueden realizar en cualquier parte del mundo siempre que se cumplan con los requisitos legales y estatutarios. Es decir, que si por ejemplo tengo a todo el directorio fuera del país, pero se pueden reunir de alguna u otra forma fuera del país, perfectamente podrían estar actuando en administración fuera del territorio nacional. En este sentido, siempre les pongo un ejemplo. Imagínense, son 3 directores y los 3 justo están en una feria de tecnología internacional en Barcelona. Para poder adquirir determinada tecnología, los directores tendrían que reunirse y tomar alguna resolución a los efectos de adquirir esa tecnología. Entonces imagínense que ellos están en el exterior, sería ilógico que tuviesen que tomar una resolución en Uruguay para poder efectivizar una compraventa de tecnología en Barcelona en este caso. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Si están todos y pueden reunirse todos, se reúnen mediante reunión presencial, que ahora vamos a ver que perfectamente ya se pueden reunir de alguna otra forma, pero se reúnen en forma presencial en Barcelona, todos juntos, le ponen el lugar de reunión Barcelona, España,
y sin eso, con eso, digo, no tienen ningún inconveniente. Les hablaba de las reuniones virtuales. Imagínense que de los 3 directores hay 2 que están en Barcelona, pero uno está en Uruguay. ¿Se podría producir una reunión virtual con los directores que están en España con el que está en Uruguay? Sí, perfectamente, no habría ningún inconveniente. De hecho, esto ya ha sido tratado en muchas reuniones de hecho comercial, en muchos congresos, incluso la auditoría interna a regañadientes, pero lo ha aceptado de alguna forma. Se ha permitido que los directores puedan actuar fuera del territorio e inclusive utilizarse o valerse de medios electrónicos para poder cumplir con la reunión. ¿Cuál es la finalidad del acto directorio? Es cumplir con la función administrativa y de representación de la sociedad. Es tomar todas las resoluciones que en materia administrativa le convengan a la sociedad y obviamente tomar todas aquellas resoluciones de representación de la sociedad. El requisito, que esto sí es algo importante, es la presencia de la mitad más 1 del directorio. Esto está establecido en el artículo 386. ¿A qué me refiero con la mitad más 1? Bueno, efectivamente es la mitad más 1. Y a una persona no la puedo dividir al medio. Por lo cual, si yo tengo 3 directores, la mitad sería 1,5. Pero como no puedo dividir a la mitad a una persona, tendría que poner 2, pero más 1 serían 3, con lo cual tendría la unanimidad. Ahora, si tengo 5, en ese caso es diferente, porque si tengo 5, 2,5 a 3 sería la mitad, más 1 serían 4. Con 4 directores, esa sociedad podría perfectamente reunirse, o ese directorio perfectamente podría reunirse y formar quórum. Conveniencia de cuál es el número de directores, y eso va a depender un poco de cada tipo o cada sociedad en sí, pero hay sociedades que, por ejemplo, tienen 5 o tienen 7 directores, o tienen 3 o tienen 1. Depende de cada tipo de sociedad o cada exigencia de sus accionistas. Lo importante en cualquier tipo de acta de directorio, y no solamente lo vamos a ver en acta de directorio, sino también lo vamos a ver en las asambleas, es dejar expresa constancia de quiénes son aquellos directores que están ausentes o los disidentes. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cada vez que tenemos algún director que está ausente, tenemos que dejar expresa constancia quiénes son los directores que han concurrido efectivamente a esa reunión de directores y quiénes son los directores que están fuera de esa reunión, es decir, quienes no asistieron a la reunión. Pero también tenemos que dejar constancia de aquellas resoluciones en las cuales los directores han sido disidentes o han tenido una resolución o una respuesta contraria, que incluso pueden plasmar su fundamento de su respuesta, y para ello todo está establecido en el artículo 391. Que el 391 lo que les habla es de la responsabilidad que pueden llegar a tener esos directores dentro de la sociedad y por las resoluciones que haya tomado el directorio por mayoría. ¿tá? Así que la importancia de dejar saber quiénes son los directores ausentes o disidentes es por la responsabilidad. Continuando con el tema del acta de directorio, el conflicto de intereses, que esto ya lo vimos también en la parte genérica de las sociedades, tenemos un artículo 387, que es el que me habla del conflicto de intereses. Y el 387 me dice, los directores que en negocios determinados tengan interés contrario al de la sociedad, sea por cuenta propia o de terceros, deberán hacerlo saber al directorio y al órgano interno de control en su caso, absteniéndose de intervenir cuando se traten y resuelvan esos asuntos. Si así no lo hicieran, responderán por los perjuicios que se ocasionen a la sociedad por la ejecución de la operación. Es decir, que si ellos están en un conflicto de intereses, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, uno de los directores es dueño de una propiedad que se pretende enajenar a la sociedad, ese director que está en conflicto de intereses, el titular de esa propiedad, debería abstenerse de intervenir en este asunto. Lo que se ha planteado, se ha discutido mucho, es saber
¿Qué significa abstenerse? Significa salir de la sesión o permanecer en ella, pero no intervenir ni votar. ¿Qué sucede en esta circunstancia? Y bueno, que no hay nada específico en cuanto a qué significa abstención. Mucha parte de la doctrina entiende que abstenerse es no intervenir, pero muchos entienden, y en lo personal entiendo que es así, abstenerse es no solamente no intervenir, sino que además retirarse de la sesión mientras se trata ese punto del orden del día. ¿Qué implica esto? Que si estamos en una reunión en la cual, como les venía poniendo el ejemplo, tenemos a un director que es el titular o el propietario de un inmueble que la sociedad pretende adquirir, ese director, en un directorio de 5 personas, debería retirarse de esa reunión mientras se trate el punto de la compra-venta del inmueble. ¿Qué significa esto? Que esa persona no va a poder tomar ningún tipo de resolución porque hay un conflicto de intereses respecto de él. Entonces, esto sería la abstención total, es decir, que no está dentro de la sesión y tampoco interviene. Se ha planteado que en realidad la abstención no es que salga de la sesión, sino que realmente no, que simplemente no intervenga. Pero ¿qué puede suceder? Que no intervenga, pero tal vez a través de miradas o determinados gestos intimide al resto de los directores, con lo cual es preferible muchas veces que la abstención implique retirar que se retire de sala ese director. Importante, cada vez que se retire un director o un accionista, que esto ya lo dejo establecido para los accionistas, que se retire de sala de la reunión que está produciéndose, se debe dejar constancia en qué momento se está retirando. Es decir, en la hora y quién se retira y por qué motivo se retira. En este caso, que hay conflicto de intereses, se retira por el conflicto de interés establecido en la 387 y para abstenerse se retira de la sesión. El 388 habla de la prohibición de contratar con la sociedad, que esto ya lo vimos en materia general cuando hablamos del artículo, del artículo 84, que hablábamos de la prohibición de contratar con la sociedad. Y teníamos dos posibilidades, una que era la actividad normal, donde el director comunica a los accionistas o socios, es decir, que en el próximo reunión que exista de asamblea de accionistas, este director comunicará cuál fue el contrato que realizó con la sociedad. La actividad normal dijimos que era aquella actividad que realizaba la sociedad a diario. Es decir, si estamos hablando de una sociedad que se dedica a la venta de automóviles porque es una automotora y este director compra un automóvil de la sociedad en las mismas condiciones que los terceros, como dice el artículo 84, en este caso el director comunicará en la próxima asamblea de accionistas o de socios qué es lo que ha realizado. Esto siempre y cuando se trate de un directorio único o un administrador único. En el caso que se trate de un directorio colegiado o de un órgano de representación o de administración colegiado, el director que se vea involucrado comunicará a los restantes directores la situación, quienes tomarán una resolución al respecto y en conjunto comunicarán a los accionistas en la próxima asamblea. Si por el contrario no se trata de una actividad normal, aquí es donde viene el punto importante. Ese director, para poder comprar por ejemplo, un inmueble de la sociedad, cuando la sociedad tiene por objeto automotora, deberá pedir la autorización previa de los accionistas. Y para ello deberá convocar a una asamblea para solicitar esa autorización. Sin esa autorización previa, el negocio es absolutamente nulo y no se puede salvar de ninguna forma, como ya vimos con el artículo 84. En materia de renuncia, el artículo 384 establece que la renuncia de un director será presentada al directorio, siempre y cuando obviamente se trate de un órgano colegiado, será presentada al directorio que deberá aceptarla si no afecta el funcionamiento regular. ¿Qué significa esto? Si yo tengo dos directores y uno me renuncia, y los dos directores son directores sin especial designación, recuerdan esto que vimos,
que los dos directores podían tener como cargo solamente directores y no ser presidente y vicepresidente. Bueno, si los dos directores no tienen especial designación, los dos son directores secos, así, sin ningún tipo de designación especial, en ese caso se vería afectado el funcionamiento regular de la sociedad. ¿Por qué? Porque como vimos en el estatuto, la sociedad, el estatuto tipo, la sociedad se representa a través de el presidente o vicepresidente actuando indistintamente o dos directores actuando conjuntamente. Entonces, si tenemos dos directores que actúan en forma conjunta y me renuncia a uno, esa sociedad no podría exteriorizar su voluntad, con lo cual se vería afectado el funcionamiento regular de ese órgano de administración y representación. Entonces, en ese caso, que se trata de un órgano colegiado, no podría aceptarse la renuncia. ¿Cómo debe procederse a recabar ese consentimiento de renuncia? A través de la designación de un nuevo director que lo pueda suplir, que después vamos a ver que puede ser a través de algún director que ya haya sido designado como suplente o mediante la convocatoria a una asamblea para que resuelva quién va a llenar ese cargo previa la aceptación de la renuncia. Si no es aceptada el renunciante, dice el inciso segundo del 384, continuará en sus funciones hasta tanto la próxima asamblea se pronuncie. Es decir, el director no puede renunciar e irse, porque es responsable hasta que alguien en la próxima asamblea tome su cargo como representante de la sociedad. Tratándose de un administrador, se aplicará lo dispuesto en el artículo 205. Si bien la ley dice artículo 205, es 204. Suplencia o vacancia. El artículo 379 habla de directores suplentes. Y acá es un poquito lo que venía a consecuencia del ítem anterior que hablaba de la renuncia. El 379 me habla de las suplencias o vacancias y dice que el contrato social podrá establecer el régimen de suplencias del administrador o de los directores para el caso de vacancia temporal o definitiva, y si no hubiera previsiones estatutarias se aplicarán las disposiciones siguientes. Ustedes se pueden encontrar con estatutos que pueden perfectamente establecer el régimen de suplencias. Entonces se van a encontrar con estatutos que diga que cada director le corresponderá un director suplente, o que van a haber tantos directores titulares y tantos suplentes, con lo cual en caso de vacancia o renuncia de alguno de los directores, tomará el cargo el director que correlativamente o que le toque en su momento por orden de prioridad asumir el cargo como titular. Pero en caso de que no exista ningún tipo de previsión estatutaria, si se produjera la vacante del cargo de administrador, el órgano de control interno nombrará un sustituto provisorio. ¿Quién es el órgano de control interno en este caso? Es la autoridad interna. Entonces será la autoridad interna quien deberá nombrar un sustituto en forma provisoria a los efectos de, como ya lo mencionamos en alguna clase anterior, pueda realizar las gestiones de urgente consideración, como por ejemplo la convocatoria a una asamblea para la designación del nuevo administrador en forma definitiva. Si no existiera órgano de control, cualquier accionista podrá pedir el órgano estatal de control que designe un administrador provisorio entre los accionistas mayoritarios. El administrador provisorio deberá convocar dentro del plazo de 60 días, es decir, por eso son asuntos de urgente consideración. Dentro de los 60 días deberá la Asamblea Extraordinaria nombrar a uno definitivo. Los administradores provisorios solo podrán realizar actos de urgente gestión. En el caso de vacancia en el cargo de director, el sustituto será nombrado por los directores restantes y actuará hasta la próxima asamblea. Por ejemplo, si se trata de 3 o más directores, por ejemplo, y uno de ellos renuncia, bueno, los directores que queden en su cargo podrán perfectamente nombrar al sustituto, quien lo reemplazará hasta la próxima asamblea en la cual se designarán los directores efectivamente
designados por la Asamblea quienes efectivamente desarrollarán o desempeñarán su cargo por el tiempo que legal o estatutariamente les corresponda. En el caso de vacancia de cargo de director, como les decía, el sustituto será nombrado por los directores restantes y actuará hasta la próxima asamblea. Si no se lograra acuerdo entre estos o se hubiera producido la vacancia de todos o de la mayoría de los cargos, se aplicará lo dispuesto en el inciso segundo de este artículo, es decir, que se recurrirá a la auditoría interna para que ésta nombre un administrador en forma provisoria a los efectos de la gestión urgente. Y respecto a los suplentes, será la aplicación lo dispuesto en el artículo 86, es decir, que todos aquellos directores suplentes que asuman el cargo como titulares deberá darse cumplimiento con la ley 17.904, es decir, que deberá realizarse la declaratoria de designación o de asunción del cargo de director titular, es decir, que pasará de director suplente a director titular. El director suplente son designados en las actas de asamblea a los efectos de que puedan actuar en caso de que no puedan hacerlo sus titulares. Muchas veces se van a encontrar con asambleas, como le decía hace un ratito, que van a encontrar, y esto a veces lo prevé el estatuto, a veces no, pero perfectamente los accionistas pueden resolverlo así de esa forma, podrán encontrarse con asambleas donde se resuelve la designación de tantos directores titulares como tantos directores suplentes. Entonces, en caso de imposibilidad, incapacidad o fallecimiento de alguno de ellos, asume el director que le corresponda, ya sea por orden de correlación, es decir, que al director A titular le corresponde el director B suplente, o en caso, por ejemplo, de orden de prelación, tenemos al director A, B y C, y asume el director D como primer director disponible. Y lo importante, sí o sí, es que debemos otorgar la ley, la declaratoria de incumplimiento de la ley 17.904. Si no se otorga esta declaratoria, no podrá actuar ese nuevo director designado de suplente a titular, no podrá realizar las funciones de administración y representación, sobre todo, que son las que más le importan a la sociedad. ¿Cómo se confecciona un acta? Acá ya empezamos a entrar un poquito más ya en juego del acta en sí. Lo importante es el nombre de la sociedad, establecer el nombre de la sociedad. Después establecer el tipo de acta. Si se trata de un acta de directorio, de una asamblea general ordinaria o extraordinaria, una asamblea especial. El lugar donde se está desarrollando, que en caso que sea un acta de directorio, como ya vimos, podrá ser realizado en cualquier parte del mundo, pero si es un acta de asamblea, vamos a ver después que si bien hay algunas modificaciones, tiene determinados requisitos. La fecha en extenso, el incompleto, es decir, el día, el mes y el año, no importa si lo hacemos numéricamente o en letras, pero tiene que estar en extenso porque tenemos que saber el día, el mes y el año, sobre todo para los recursos que se pueden interponer respecto de algunas asambleas. La hora, ¿qué es lo que va a determinar esto? Sobre todo para las asambleas, no para las de directorio, pero sí para la asamblea, saber el quórum con el que contamos, es decir, si es una primera o segunda convocatoria, para saber si el quórum con el que contamos es el correcto o no. La comparecencia, para saber los votos que vienen a manifestar su voluntad. Obviamente, en el caso de la comparecencia en una asamblea, tenemos que poner el capital y los votos. En el caso de una comparecencia de un acta de directorio, no vamos a poner el capital, porque los directores, por más que sean accionistas, son directores. Lo que me interesa es la figura del director. En el orden del día, ahí nos remitimos al 358, que será nula toda resolución fuera de lo incluido dentro del orden del día. Es decir, el orden del día debe estar en forma expresa. No puede apartarse o no puede resolverse otra cosa que no sea la del orden del día. La única salvedad de que se pueden incluir temas en el orden del día es cuando los accionistas están de común acuerdo y por unanimidad aceptan que esa moción que se interpone sea incluida dentro del orden del día. Pero el 358 les establece que será nula toda decisión sobre materias extrañas a las incluidas en el orden del día.
salvo los casos autorizados por la ley o cuando esté presente la totalidad del capital con derecho a voto y la resolución se adopte por unanimidad. Es muy común que ustedes vean asambleas y sobre todo asambleas de copropietarios donde se establezcan otros asuntos. El otros asuntos sería una cosa que es, en materia social, es nula si no fue aprobado por unanimidad. El otros asuntos es algo que no es correcto. ¿Por qué? Porque yo no puedo saber, yo tengo que saber, mejor dicho, qué es lo que voy a enfrentarme en el momento de tomar una resolución. No es que voy a llegar al momento de tomar la resolución o en el momento de la asamblea y que me presenten un tema del cual yo no estoy debidamente asesorado. ¿Tá? Por eso es nula toda resolución fuera de lo incluido en el orden del día, y vamos a ver que hay algunas excepciones, como por ejemplo las remociones de los administradores o representantes de la sociedad. Y así lo dice el inciso segundo del artículo 358, que dice: la responsabilidad y remoción de los administradores, directores, síndicos o integrantes de la comisión fiscal y la elección de quienes deberán suscribir el acta podrán ser resueltas aunque no figuren en el orden del día. ¿Ah? Esto es algo importante que ustedes tienen que tener en cuenta a los efectos de saber que no se pueden incluir otros asuntos, porque en realidad los otros asuntos no están cumpliendo con la normativa legal vigente en esta materia. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta son las discusiones, las mociones y las resoluciones. Las discusiones, ustedes van a plantear todas las discusiones que se han planteado respecto del punto del orden del día que se está discutiendo. La discusión, puntos que hay a favor y puntos que hay en contra. Las mociones se refieren a aquellos puntos en los cuales hay determinados accionistas o determinados directores que proponen realizar algo respecto a la resolución que se está, o al punto del orden del día que se está adoptando. Una moción puede ser, por ejemplo, en el orden del día se haya establecido que se acepte la distribución de utilidades. La propuesta del orden del día es distribución de utilidades. Resulta que es genérico. ¿Ah? Se discute si es bueno hacer una distribución total de los dividendos o de las ganancias, o si es bueno hacer una distribución parcial de los dividendos, o tal vez distribuir solamente el 20% de las ganancias y el resto destinarlo a, no sé, otros rubros como alguna reserva especial con un destino especial. La moción es la moción de orden, es la de levantar la mano y el accionista pueda decir, bueno, ¿por qué no votamos para que se reparta solamente el 30% de los dividendos? Y otro mociona diciendo, no, yo quiero que se mocione respecto de, o mociono respecto de que se distribuya el 50% de los dividendos. Entonces, esos son mociones. Entonces se pone a consideración la moción de cada uno de esos accionistas que pretendió votar de determinada forma. Y las resoluciones son las resoluciones que se adoptan en virtud de lo resuelto o lo discutido en ese punto. Después, lo que nos quedaría ahí pendiente sería la firma de él o los comparecientes. Como ya vimos en el artículo 103, nos establece que en el caso de que se trate de directorio, deberán firmar todos los asistentes a esa reunión de directorio. Y en el caso de una asamblea, deberán firmar aquellos que han sido designados a tales efectos. Acá, a continuación, tenemos una mínima redacción para que ustedes vean cómo más o menos se plasma un acta de directorio, donde van a ver el nombre de la sociedad, el tipo de acta que se está realizando, el lugar, la fecha, la hora, la comparecencia, quién comparece a esa reunión, la resolución que se adopta, la fecha, la hora, la discusión, la moción, el voto, y las personas que firman esa acta. ¿Ah? Obviamente eso es un mero ejemplo, pero van a encontrar actas de directorio donde tienen muchos más elementos.
En cuanto a las actas de asambleas, hasta ahí habíamos visto todo lo que tenía que ver con las actas de directorio, pero ahora vamos a ver las actas de asamblea. Entonces ahí nos tenemos que remitir a determinados artículos que nos hablan de los quórum, que son el 354 y 355, pero sin dejar desprovisto lo que está establecido en el estatuto. ¿Por qué? Porque tenemos que remitirnos a qué es lo que nos dice el estatuto en esta materia para saber si se aparta o no de la ley de sociedades comerciales. Entonces tenemos una asamblea general ordinaria de accionistas, que en primera convocatoria se reúne con la mitad más una de las acciones con derecho a voto, es decir, tal vez tenemos un accionista que solamente con él se cumple con este requisito de la mitad más uno de las acciones con derecho a voto, no de accionistas, y en segunda convocatoria cualquiera sea el número de acciones con derecho a voto. Después tenemos la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, o la Asamblea Extraordinaria de Accionistas. Recuerden la diferencia que yo les dije de Asamblea General o Asamblea Extraordinaria de Accionistas. En primera convocatoria, me dice el artículo 355, con el 60% de las acciones con derecho a voto. En segunda convocatoria con el 40% con derecho a voto. Y en ulterior convocatoria cualquiera sea el número de asistentes. Pero acá hay que tener en cuenta porque el estatuto puede establecerme algún quórum diferente y tal vez se pueden encontrar con alguna sociedad, sobre todo en asambleas extraordinarias, que me establece que en primera convocatoria será con el 60% y en segunda convocatoria con el 40% y no hay una ulterior convocatoria. O mejor dicho, tal vez le dicen con una ulterior convocatoria y ponen el cualquiera sea el número de asistentes. Entonces esto implica que tengamos solamente la posibilidad de realizar dos convocatorias y una va a ser con el 60 y la otra con cualquiera sea el número de asistentes. Y ese es uno de los ejemplos más comunes que pueden llegar a tener en la vida práctica. Tener en cuenta que cada vez que se trate de determinados puntos en el orden del día, se deberá dejar constancia por parte del directorio dónde van a estar los documentos de que los accionistas o los socios se podrán valer para poder analizar la documentación sobre la cual se va a tratar cada uno de los puntos del orden del día. Por ejemplo, en el caso de la aprobación de balances, lo confecciona el administrador o el órgano de administración y lo pone en conocimiento de los accionistas para la aprobación. Entonces, el artículo 96 me establece que debe existir un depósito de copias de la documentación a los efectos de que los accionistas se puedan valer de eso para ir informados a la asamblea. En la sede social deberán quedar depositados copias de los documentos mencionados en el artículo anterior a disposición de los socios o accionistas con no menos de 10 días de anticipación a su consideración por ellos. Es decir, que es importante que una vez que se realice la convocatoria a la asamblea, los accionistas tengan la posibilidad de 10 días antes contar con esa documentación, la cual estará en depósito, ya sea de la sociedad o de algún otro domicilio que les sea proporcionado en la comunicación de la convocatoria. Proyecto de distribución de utilidades, exactamente lo mismo. Podrán establecerse alguna formalidad o alguna formalidad, no, algún proyecto por parte del directorio que será puesto a consideración de la asamblea y será la asamblea la que deberá resolverlos. Pero también se deberá contar con las herramientas necesarias para saber resolver si ese proyecto de distribución de utilidades conforma o no a los accionistas. Aprobación de balances. Esto es algo importante. La aprobación de balances se debe realizar dentro de los 180 días de cerrado el ejercicio económico de cada sociedad. Es decir, que si yo tengo una sociedad que cierra el 31 de diciembre cada ejercicio económico, yo tengo 180 días a contar el 1 de enero. Y son 180 días y no 6 meses, como suele mucha gente tomar en cuenta. ¿Por qué les digo que es esto? Porque 180 días seguro que no les da el 30 de junio. 180 días les da seguramente 27 o 28 de junio,
siempre y cuando no tengamos un año bisiesto, les va a dar más o menos entre el 27 y 28 de junio. ¿Qué sucede si, por ejemplo, hoy, que estoy al 12 de julio, perdón, al 12 de octubre, me doy cuenta que todavía no he realizado una aprobación de balances? La aprobación de balances debería ser realizada en la asamblea ordinaria y no lo he realizado aún. Bueno, en ese caso lo que voy a tomar en cuenta es que como está fuera de los 180 días, lo correcto sería que me maneje con una asamblea extraordinaria de accionistas. Lo otro que puede llegar a suceder es que hoy tenga que aprobar dos balances. Tal vez me quedé sin aprobar el balance del 2019, diciembre 2019, y tampoco aprobé el balance el 2020. Vamos a poner otra fecha para hacerlo más práctico. No aprobé el balance al 30 de junio del 2020 y tampoco aprobé el balance al 30 de junio del 2021. Al balance del 2020 estoy fuera de fecha, con lo cual debería tomar una asamblea extraordinaria de accionistas para tomar esa resolución de aprobar o no los balances. Ahora, respecto al balance que está cerrado al 30 de junio del 2021, estoy dentro de fecha, con lo cual perfectamente podría estar realizando una asamblea ordinaria de accionistas. ¿Cómo soluciono este tema si las dos cosas las quiero aprobar en el mismo momento? Hay dos situaciones. En lo personal, hay una que me gusta más que la otra, pero lo pueden perfectamente ver de las dos formas. Una es la convocatoria por parte del directorio a una asamblea extraordinaria para la aprobación del balance del 2020 y una asamblea ordinaria para la aprobación del balance 2021. A mi juicio esto sería la forma más correcta. Entonces, en una primera instancia se hace una asamblea ordinaria de accionistas, extraordinaria de accionistas, a los efectos de aprobar el balance que está fuera de los 180 días. Y luego una asamblea, que puede ser el mismo día, con los requisitos que vamos a ver más adelante, que es realizada en el día de hoy, pero como una asamblea ordinaria. ¿Por qué? Porque está dentro de los 180 días. Hay otra posición que sostiene que puede ser una asamblea ordinaria extraordinaria. No está mal, pero técnicamente no es prolijo hacer una asamblea ordinaria extraordinaria, porque en realidad los requisitos, los quórum, las exigencias de ambos tipos de asamblea son diferentes. Entonces hay quienes hacen este tipo de convocatoria y en la misma asamblea aprueban en un orden del día, en punto 1, la aprobación del balance 2020 y en el punto 2 aprueban el balance 2021. Ya les digo, pueden usarlo, pero en lo personal me es mejor utilizar las asambleas por separado, sobre todo por los quórum de asistencia. En cuanto a la asamblea unánime, el artículo 347 les habla de la asamblea podrá celebrarse sin publicación de la convocatoria cuando se reúnan los accionistas que representan la totalidad del capital integrado. Cualquier accionista podrá oponerse a la discusión de un asunto no incluido dentro del orden del día, en cuyo caso las resoluciones que se adopten sobre el mismo serán nulas. Esto es importante porque ya lo vimos hoy cuando estábamos hablando de las resoluciones sobre el orden del día, que no podían estar nada fuera del orden del día, y acá nos hace referencia a que cualquier accionista se puede oponer a considerar ese punto del orden del día para el cual no fue convocado. Lo que es importante acá es que previo a realizar cualquier tipo de asamblea, se deben realizar las convocatorias. Las convocatorias están en el artículo 345. La convocatoria se publicará por lo menos por 3 días en el diario oficial y en otro diario de circulación del domicilio de la sociedad con una anticipación mínima de 10 días y no mayor a 30. Requisito imprescindible para poder realizar una asamblea. Contendrá la mención del carácter de la asamblea, es decir, si es ordinaria, extraordinaria, especial, la fecha, el lugar y la hora de reunión, y la mención del orden del día completo.
Y a esto le sumo, si existe documentación de la cual los accionistas se puedan valer, también establecer dónde se encontrará la documentación a esos efectos. Entonces, a consecuencia, venía el 347, que podrá prescindirse de estas publicaciones siempre y cuando exista una asamblea unánime. La asamblea unánime se da en aquellos casos en que todos los accionistas están reunidos en el mismo momento. Tal vez están en un asado, en una reunión de amigos, y resuelven tomar una resolución en asamblea de accionistas. Entonces, en esa circunstancia, se puede prescindir de las publicaciones, pero siempre y cuando esté el 100% del capital integrado de la sociedad. La tercera forma de convocatoria es, en el caso de sociedades anónimas cerradas, es la que establece el artículo 348, que es la convocatoria mediante citación personal. Y el 348 dice que, tratándose de sociedades anónimas cerradas, la convocatoria a las asambleas podrá efectuarse mediante citación personal fehaciente al accionista en el domicilio registrado por este en la sociedad a tal efecto. Y acá se van a encontrar con muchas circunstancias. Accionistas que se conocen entre sí, que son amigos, que son familiares, en los cuales es poco probable que realicen una publicación a los efectos de la convocatoria, sino que realmente se mandan un mail, un mensaje, un WhatsApp, y se reúnen a esos efectos. Entonces, esto es una citación personal. ¿Cuál es el inconveniente de una citación personal? Es efectivamente contar con el comprobante de esta citación personal. Entonces, muchas veces se utiliza la figura esta del 348, de la convocatoria mediante citación personal, para evitarse las publicaciones. Pero hay un gran inconveniente en este sentido, que es qué sucede cuando no asiste alguno de los accionistas que fue convocado, pero tal vez porque no fue convocado en forma personal correcta, tal vez cambio de teléfono, tal vez cambio de mail, no le llegó el mail al destino correcto. Entonces, esto es un gran inconveniente. Se usa mucho en las sociedades cerradas, sí, no hay ningún inconveniente, pero hay que tener mucho cuidado. Otra de las cosas con las que hay que tener cuidado es que si nosotros nos venimos manejando con mucho tiempo, con citaciones personales, porque se trata de sociedades cerradas, no podemos cambiar de un momento a otro a realizar publicaciones. ¿Por qué? Porque los accionistas están acostumbrados a que las citaciones a las asambleas sean en forma personal. Entonces, como son en forma personal, saben que en algún momento los van a llamar para citarlos a las asambleas y ellos poder ir a esa asamblea. Entonces, si nosotros cambiamos de un momento a otro por publicaciones, ellos seguramente no se den por enterados y seguramente no vayan a concurrir a la asamblea, con lo cual no van a poder defender su derecho. Muchas veces se quiere hacer este tipo de jugadas a los efectos de poder sacar del medio a alguno de los accionistas, y siempre hay que aconsejar al cliente respecto de cuál es lo conveniente y cuál es lo no conveniente, sobre todo porque hay recursos para los accionistas eh, que no fueron enterados de una asamblea y los cuales están regulados también en la propia ley. También tenemos que tener en cuenta la sindicación de acciones. La sindicación de acciones tal vez da para otra clase, otro tema, pero brevemente tenemos que tener en cuenta que la sindicación está también regulada en la Ley de Sociedades Comerciales, en el artículo 331, que habla del convenio de sindicación de accionistas, y serán legítimos los convenios, dice la ley, de accionistas sobre la compra, la venta de sus acciones, el ejercicio de derechos de preferencia, de voto o de cualquier otro objeto lícito. ¿Y para qué nos interesa saber la sindicación de acciones? Nos interesa saberlo sobre todo para aquellos casos en que los accionistas están contemplados dentro de un convenio de sindicación, para saber si ellos vienen a votar en bloque, saber si toman una decisión, saber cómo van a manifestar esa decisión, sobre todo cuando el convenio de sindicación está registrado en la sociedad, donde la sociedad va a ser la encargada de tener
en custodia de ese convenio de sindicación y va a tener que acatar las resoluciones que adopte esa sindicación de acciones. También ahí podrá ser evaluado si hay alguno de los accionistas que vota fuera del convenio. Bueno, también eso es un tema que hay que tratar, pero esto es en materia seguramente de alguna otra clase donde hablemos un poquito más de sindicación de acciones. Pero no se olviden, hay que tener en cuenta, si existe el convenio de sindicación de accionistas, tenerlo en cuenta sobre todo para el voto en las asambleas. También tenemos que tener en cuenta el cuarto intermedio. El cuarto intermedio habla del artículo 359 de la Ley de Sociedades y dice que la Asamblea podrá pasar a cuarto intermedio a fin de continuar dentro de los 30 días siguientes. Solo podrán participar en la segunda reunión los accionistas que hayan cumplido con lo dispuesto en el artículo 350, que es el que hablaba del depósito de las acciones. ¿Qué significa esto? Que si por X motivo los accionistas resuelven suspender esa asamblea por un plazo no mayor a 30 días, perfectamente pueden hacerlo. No se trata de una nueva asamblea, sino que se trata de la misma asamblea que se prorrogó en el tiempo, tal vez porque ya llevaban demasiado tiempo discutiendo, tal vez porque necesitan de evaluar determinadas herramientas para poder llegar a tomar una resolución respecto a determinado punto. Entonces, llegan, se cumplen los requisitos dentro del plazo ese de 30 días y vuelven a la asamblea continuando con el desarrollo de la misma. Impugnación de las asambleas. La impugnación de las asambleas está establecida en el artículo 365 y se realiza contra cualquier resolución contraria a la ley o al estatuto, lesiva del interés social o de los derechos de los accionistas. Imagínense el caso que yo les decía anteriormente, si no se rehicieron las publicaciones y están lesionando el interés de alguno de los accionistas o los derechos de alguno de los accionistas, ese accionista, por el 365, tiene la posibilidad de impugnar esa asamblea dentro de los 90 días como establece ese artículo. También, cuando estamos en violación de la ley, podemos aplicar el 365 para declarar nula esa asamblea. Y la representación por poder, que esto es algo importante, está establecido en el artículo 351, que habla de la actuación por mandatario de los accionistas, quienes podrán hacerse representar en las asambleas. Dice que no podrán ser mandatarios los administradores, directores, síndicos, integrantes de la comisión fiscal, gerentes y demás empleados de la sociedad. ¿Qué significa esto? Que si yo no puedo asistir a una asamblea, pero puedo nombrar un apoderado, tengo que tener en cuenta este artículo 351. Y el 351 me dice que no puede ser ninguno de ellos el administrador o el representante. ¿Está? Perdón, el representante de ese accionista. Es decir, si yo no puedo concurrir, no puedo nombrar a ninguna de estas personas que están en el 351 porque esto está inhibido de poder actuar como representante. Tendré que nombrar a una tercera persona. Con respecto a los poderes, será suficiente el otorgamiento de un mandato en instrumento privado, no necesita la certificación de firma, es decir, un instrumento privado se refiere a una simple carta poder elaborada en una hoja A4, o cualquier tipo de hoja, pero digo, una simple carta poder sin ningún tipo de especificación ni de certificación notarial. Lo importante es que tengan en cuenta es que ese poder puede tener instrucciones precisas de cómo puede actuar el representante o cómo debe actuar el representante al tomar una decisión en su nombre y representación, o dejarlo al libre albedrío del representante para que él tome sus propias decisiones en nombre y representación del poder dante. Para aclarar un poquito más, si yo le doy el poder a una X persona, esa persona puede tener mis instrucciones precisas de cómo votar, o puede no tener previsiones precisas de cómo actuar, sino que le puedo dar las facultades del libre albedrío para que pueda tomar las decisiones que a su juicio entienda pertinente. Entonces, lo importante acá es que ustedes tengan en cuenta que la actuación por poder está establecida en el 351 y no podrán ser mandatarios los administradores, directores, síndicos, integrantes de la comisión fiscal, gerentes o empleados de la sociedad. Les decía hace un breve minutos atrás que el poder
podía ser otorgado, ¿no?, una simple carta poder sin necesidad de certificación notarial, siempre y cuando sea pura y exclusivamente para un solo acto, es decir, para la asamblea del día 13 de octubre del 2021, y para tomar las resoluciones de determinada forma, o para que el líder, de la forma que mejor considere el apoderado, tome las resoluciones respecto a ese orden del día para el cual fue convocado. Pero nada quita de que ese poder sea un poder especial para que actúe en todas y cada una de las asambleas que la sociedad realice. Ahí sí, en ese caso se trata de un poder especial, el cual debe contar con una certificación notarial. O puede incluso ser un poder general, en el cual tenga las facultades de representación, administración, disposición y afectación para todos sus negocios sociales presentes, futuros, lo que sea. Entonces, tengan en cuenta eso. Si tiene un poder general, puede actuar todo. Si tiene un poder especial, tiene que tener la certificación, obviamente, notarial. Y en el caso de que se trate de un poder puro y específico para una sola asamblea, basta con un poder simple. Otra cosa que hay que tener en cuenta es lo que hace referencia el artículo 352, que habla de la intervención de los administradores, directores, síndicos y personal de dirección. Este artículo 352 habla de que los directores, los representantes, los administradores, los síndicos y el personal de dirección pueden tener voz dentro de la asamblea, pero lo que no van a tener es voto, salvo que obviamente sean accionistas. Los directores podrían llegar a ser representados en las asambleas de directorio por poder, pero que hay una discusión que sobre todo la auditoría ha tomado determinada posición, y algunos autores también en la materia han tomado esa posición, es que aquellos directores que hayan otorgado algún poder porque por determinada circunstancia no pueden asistir a la reunión de directorio, podrían otorgar un poder, pero para la auditoría interna, por ejemplo, ese poder no forma parte del quórum. Es decir, que podrá asistir, podrá estar presente, discutir, hablar, todo lo que quiera, pero no forma parte del quórum. Con lo cual sería algo como inútil otorgarle un poder a un director o a un representante de un director que no pueda votar y no pueda formar quórum dentro de esas resoluciones que está tomando el directorio. Acá tenemos una simple carta a poder, básicamente es un modelo, pero digo, justamente como modelo pueden tomarse cualquier tipo de resoluciones. Los remito a que la vean, que la lean, pero se le está otorgando una carta de poder para que vote afirmativamente respecto a determinados puntos. Pero, como les decía hoy, pueden perfectamente dejar a libre albedrío del representante que vote de determinada forma. Ahora vamos a entrar un poquito a lo que es la Asamblea General de Accionistas o ordinaria de accionistas. Y acá lo de general también lo vuelvo a recalcar, general, siempre y cuando sea, exista una asamblea especial. ¿Cuándo se realiza una asamblea ordinaria de accionistas? Bueno, vuelvo a repetirlo, dentro de los 180 días del cierre de ejercicio, son 180 días y no 6 meses. ¿Qué se trata acá? Se trata del balance general, el proyecto de distribución de utilidades, la designación o remoción del administrador, directorio, síndico y fijación de retribución, responsabilidades de estos. En primera convocatoria, la convocatoria en una primera instancia puede estar dada por el directorio, un síndico, la comisión fiscal, el administrador, o el 20% de accionistas, de capital de accionistas, o el porcentaje que determine el contrato, que deberán solicitar al directorio que convoque a una asamblea. El resto lo puede realizar en forma pura y simple, pero el 20% de los de accionistas o el 20% del capital integrado, que tal vez puede ser un solo accionista que sume ya el 20%, puede solicitar al directorio que convoque a una asamblea. ¿Cómo se realiza esa convocatoria? Por lo que ya vimos, 345.
La publicación por 3 días en el diario oficial y en otro diario de circulación del domicilio de la sociedad, con una anticipación mínima de 10 días y no mayor a 30. Una segunda posibilidad es que dentro de los 30 días siguientes o el mismo día, una hora después, perdón, esto en segunda convocatoria, se convoque para dentro de los 30 días siguientes o en el mismo día, una hora después. Esto es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, que si por ejemplo tienen accionistas que puede ser que concurran o no y hacen las publicaciones, ustedes deberían ya estar diciéndole que en primera convocatoria se va a realizar determinado día, determinada hora, y en segunda convocatoria, en caso de no llegarse el quórum suficiente, como ya lo vimos, los quórum de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, lo vimos en algunas diapositivas anteriores, tendrían que estar reflejando, para no tener que hacer una publicación nueva, cuándo se va a estar haciendo la nueva convocatoria. Es decir, para cuándo se convoca a la segunda convocatoria. Sobre todo cuando se trata de una convocatoria, una segunda convocatoria que va a ser dentro del mismo día. Entonces ustedes ahí van a ver una publicación que va a decir que se convoca para asamblea ordinaria para el día 13 de octubre del 2021, en primera convocatoria a la hora 19, y en segunda convocatoria para la hora 20 o una hora después, como muchas veces dicen las publicaciones. La excepción acá de las convocatorias a las asambleas ordinarias es cuando estás el 100% del capital integrado, que puede ser mediante citación personal sin publicaciones, artículo 348, o por unanimidad, artículo 349. La asamblea debe de realizarse en el domicilio social, y ahí es uno de las grandes diferencias con respecto a la asamblea a la reunión de directorio que podría realizarse en cualquier parte del mundo. El artículo 340 me dice que las asambleas de accionistas estarán constituidas por estos reunidos en las condiciones previstas por la ley y en el contrato social en la sede social o en otro lugar de la misma localidad en caso de ser presenciales. Y esto es una modificación importante que introdujo la ley 19.924 del 18 de diciembre del 2020, en la cual, en su artículo 722, establece que si se trata de asambleas que se realizan en forma presencial, deben estar dentro del domicilio social. Ahora bien, podrán realizarse, dice el artículo, por videoconferencia o por cualquier otro medio de comunicación simultánea que brinden certeza sobre la identidad de las participantes, así como respecto a la conexión bilateral o plurilateral en tiempo real en imagen y sonido de los asistentes remotos. ¿Qué significa esto? Que puedo tener accionistas que están mediante alguna aplicación que permita que estén mediante una videoconferencia. Lo importante acá es establecer el medio utilizado para esa videoconferencia, que puede ser Zoom o cualquier tipo de aplicación que así lo permita, dejando constancia de dónde esas personas están ubicadas y qué mecanismos están utilizando a esos efectos. ¿Ah? Eso es algo importante y que trajo una modificación importante a la ley de sociedades comerciales, que en su redacción anterior no permitía que las asambleas fueran realizadas en forma virtual. Otra de las cosas importantes que ya lo vimos también es el depósito de las acciones, que está regulado en el artículo 350 de la Ley de Sociedades Comerciales. Esa asamblea la asamblea extraordinaria, que es el otro tipo de asamblea que podemos encontrar, puede ser realizada en cualquier momento cuando se estime necesario o conveniente por parte de los representantes o administradores de la sociedad, o cuando así lo estimen pertinente los accionistas que al menos tengan un determinado quórum para poder convocar a el directorio para que solicite la convocatoria a la asamblea extraordinaria. Lo que quiero aclararles para que no se confundan es que los accionistas por sí solos no pueden convocar a una asamblea, no pueden autoconvocarse. Acá hay una gran diferencia con la ley
820, la ley de las SAS, que sí permite la autoconvocatoria. ¿Tá? Pero en materia de sociedades anónimas, la autoconvocatoria no está permitida todavía. Hay reformas que prevén que se pueda incluir, pero por ahora no se prevé. Entonces, ¿qué es lo que trata la Asamblea Extraordinaria? Trata todos los asuntos que no sean de competencia de la Asamblea Ordinaria, como por ejemplo la modificación del contrato, el aumento de capital, reintegros de capital, rescate, reembolso, amortizaciones de acciones, fusión, transformación, escisión, disolución, o asuntos, dice el artículo, que sean de competencia de la Asamblea Ordinaria, pero que por razón de urgencia ameriten ser resueltos en forma anticipada. Por ejemplo, estamos ante una situación en que ya se aprobó el balance, la distribución de utilidades, la aprobación de gestión del directorio, pero resulta que queremos cambiar el directorio. Y la próxima asamblea se va a desarrollar seguramente en junio del año que viene. Pero necesitamos sí o sí resolver una modificación hoy de ese directorio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una asamblea extraordinaria a esos efectos. ¿Por qué? Porque la asamblea ordinaria ya fue realizada en su momento dentro del plazo de los 180 días, como prevé la ley. ¿Tá? En cuanto a la convocatoria, me remito a que lean lo que ya vimos en materia de asamblea ordinaria, porque la forma es exactamente la misma, salvo en materia de quórum, que eso también lo vimos anteriormente, y tenemos que ver qué tipo de quórum se necesita para poder actuar en primera o ulterior convocatoria. Acta de asamblea general especial, o acta de asamblea especial en realidad, está regulada en el 349 y funciona cuando se han emitido diferentes clases de acciones. Acciones preferidas, acciones de goce, acciones de uso, acciones tipo A, tipo B, tipo C. Bueno, en ese caso se toman primero las resoluciones de las asambleas especiales para luego de que se toman las resoluciones por cada uno de los tipos sociales, tipos de acciones, se llevan a la Asamblea General de Accionistas. Se adoptan las resoluciones que afectan a estos derechos de una clase, se reúnen y con el quórum de asistencia de cada una de las clases, y luego en las asambleas ordinarias o extraordinarias se llevan las resoluciones adoptadas en estas asambleas especiales. También hay que tener en cuenta el convenio de sindicación de acciones a los efectos de que ya hicimos referencia previamente. Convocatoria de asamblea está establecido en el artículo 345, como ya vimos en la parte general, que habla el directorio mediante las publicaciones o sin publicaciones, asamblea unánime, notificación personal, artículo 347 y 348, son cosas importantes. Y acá vemos un ejemplo mínimo de convocatoria a asamblea, donde en virtud del artículo 345 se solicita realizar la convocatoria a una asamblea mediante la citación de publicación. Y a continuación les dejo una publicación de una asamblea, de una sociedad anónima que solicita, que convoca, mejor dicho, a una asamblea general ordinaria de accionistas, y ahí está el orden del día, para que ustedes lo puedan ver. A continuación, vamos a un ejemplo de lo que sería una asamblea ordinaria de accionistas. En este caso le pusimos el nombre de la sociedad, Altos del Uruguay, asamblea general, yo ahí les puse general en rojo para que ustedes identifiquen de que general solamente cuando existen asambleas especiales previas. Entonces en este caso sería un acta de asamblea ordinaria de accionistas, y ahí tenemos en rojo todos los elementos que son importantes dentro de un acta. En Montevideo, es decir, el lugar, el día que se está realizando esa asamblea, siendo la hora X, se reúne la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad con la concurrencia de los señores por sí, Paula por sí, Jorge Mendoza en calidad de apoderado y en representación del accionista Pablo Medina, según carta poder de fecha 3 de marzo de 2014. Bueno, esto en realidad es 2020, pero porque obviamente debe ser con fecha actual, con facultades suficientes para este acto que exhibe y archiva, porque esa carta poder debe ser archivada en la sociedad, y una sociedad anónima, Yutilec,
representada por su presidente, señor Julio Cardoso. En este caso, hicimos un ejemplo muy sencillo, donde comparecían todos los accionistas que representaban el 100% del capital integrado de la sociedad. Entonces, los accionistas asisten con títulos accionarios de 450.000 pesos, 300 y 750, respectivamente, con derecho a 450, 300 y 750 votos respectivamente, que representan la totalidad del capital integrado de la sociedad. Entonces acá lo que tenemos que tomar en cuenta es que esta redacción es un ejemplo, pero perfectamente podría establecer que la señora Paula García, por sí, titular de 450.000 pesos, con derecho a 450.000 votos, representando 450.000 acciones, y así sucesivamente cada uno de ellos. ¿tá? Y lo importante es establecer a cuánto asciende el capital integrado total de la sociedad, para saber que efectivamente todo el capital que asiste es el capital que está integrado al día de hoy. A continuación, vamos a establecer si se han hecho las publicaciones. Bueno, si se han hecho las publicaciones tenemos que establecer en qué diarios se hicieron, en qué fechas se hicieron, y esto básicamente para establecer si las publicaciones fueron realizadas dentro del plazo que realmente establece la ley, dentro de los 10 días, dentro de los 30 días, pero no más allá de los 10 días desde que se hizo la primera convocatoria, la primera publicación, cosa de que dé el plazo suficiente para que esos accionistas puedan ejercer sus derechos y sean notificados mediante las publicaciones. En el caso, por ejemplo, de que se haya hecho en forma personal, se haya notificado en forma personal a los accionistas, se va a aplicar el artículo 348, y en el caso de que sea una asamblea unánime, porque están los tres reunidos en este momento y resuelven actuar ahora de inmediato, artículo 347. Se va a dejar constancia si existe o no algún órgano de control interno. El órgano de control interno es el síndico, la comisión fiscal, esos son los órganos de control interno. Asimismo, se va a dejar constancia si alguno asiste por poder, si la persona que asiste por poder cumple o no con los requisitos del 351, porque tenemos que saber que si cumple con, o mejor dicho, tiene alguna de las inhibiciones del 351, esa persona no podría ser apoderado del accionista, con lo cual esa persona no podría estar dentro de esa asamblea. Y otra cosa que es importante dejar constancia es, como les dije hoy con respecto a la comunicación al Banco Central, es establecer que se dio cumplimiento con las leyes 18.930 y 19.484, si se trata de acciones al portador, o solamente con la 19.484 si se trata de acciones nominativas o escriturales. Esto siempre obviamente hay que tener en cuenta los plazos que ya vimos en las presentaciones anteriores. ¿A qué efectos se deja esta constancia? A los efectos de saber si los accionistas que comparecen a esta asamblea son los que realmente debieron comparecer a esta asamblea y saber si pueden ejercer los derechos. Porque imagínense que son los accionistas porque adquirieron sus acciones, pero no se han hecho las comunicaciones al Banco Central. Con lo cual, ese accionista no podría ejercer su derecho porque no ha cumplido con la comunicación al Banco Central. A continuación vamos a establecer que, contándose con la presencia del 100% de los accionistas en primera convocatoria, se declara abierta legalmente constituida la asamblea. Acá también podemos tener divergencia, porque tal vez todavía estamos con un porcentaje menor, tal vez concurrió el 80% o el 70%, o estamos en una segunda convocatoria. Entonces ahí vamos a tener que tener en cuenta si estamos en primera o segunda convocatoria o ulterior convocatoria, en caso de que sea una asamblea extraordinaria, y establecer el porcentaje de los accionistas que han concurrido. Y a continuación vamos a transcribir en forma textual cuál es el orden del día para el cual fueron esos accionistas convocados, ¿tá? Porque va a ser el único orden del día por el cual los accionistas van a poder tomar resoluciones. Salvo que, como dijimos, los accionistas por unanimidad estén de acuerdo y traten algún otro punto del orden del día que está fuera del orden del día para el cual fueron convocados. Y a continuación, las resoluciones.
Es conveniente, es de buena técnica establecer de nuevo el primer punto del orden del día, sobre todo para saber qué punto del orden del día se está tratando. Entonces, con respecto al primer punto del orden del día, se lo transcribe y se resuelve, se toma una resolución al respecto. ¿Ah? Hay una cosa que es importante que lo sepan, hay puntos del orden del día que no es necesario establecerlos, pero que muchas veces se establecen, que son la designación del presidente secretario de la Asamblea, que digo, eso es algo que hay que resolverlo sí o sí, pero que no es necesario que esté dentro del orden del día. Y lo otro es la designación de la o las personas que van a firmar esa acta, que tampoco es necesario que esté dentro del orden del día y que puede ser resuelto en esa instancia. A continuación, bueno, se resuelven el resto de los puntos del orden del día, se pueden tomar resoluciones a favor o en contra de esas resoluciones y tomar esas resoluciones